Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 3 de abril. Es la cuarta semana de Cuaresma, ciclo C. Compartimos la pantalla de nuestro misal popular. Muy bien, ya tenemos el texto del día jueves 3 de abril. Vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del séptimo al 14. Bueno, es importante un poquito de contexto. Eh, Moisés ha subido al monte Sinaí, ¿no? Para eh, bajar con las tablas de la ley. Y obviamente eh, se demora el tiempo que es necesario, ¿no? Y están en el monte de Dios, ¿no? Los israelitas se quejan de que Moisés ya no vuelve o se demora mucho. Y entonces piden a Aarón que les haga un becerro de oro o un animal, ¿no? Un toro joven. Y para adorarlo como a Dios, o sea, un ídolo. Muy bien. Entonces nos dice el autor del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios, Israel, el que sacó de Egipto. Bueno, entonces, un pecado gravísimo, ¿no? Los israelitas que no estaban contentos habían empezado a adorar un ídolo, o sea, un Dios falso. E incluso se dirigían a él con estas palabras, como lo dice, ¿no? Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y se postraban ante él y, como veremos, ofrecieron sacrificios y comieron de él, de los sacrificios. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Bueno, una observación sobre este término, dura cerviz. Es una metáfora que se refiere al, em, a la faena que hacían los agricultores con los bueyes, ¿no? Cuando un buey era rebelde, eh, no dejaba ser guiado, ¿no? Por ejemplo, para labrar la tierra con el arado. Entonces se decía que era un animal de dura cerviz. O sea, no daba a que lo guíen, ¿no? Y, y entonces no servía para arar la tierra. Bueno, entonces continúa. Por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de a ti
y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: ¿por qué el Señor se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios: con mala intención los sacó, para hacerlos morir las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a su descendencia para que la posea por siempre. Bueno, es difícil entender, ¿no? Que Moisés, un hombre, eh, le pida al Señor que se arrepienta de lo que intenta hacer, ¿no? Como si fuera otro hombre. Es más, eh, la forma antropoformizada, ¿no? De este relato. Y es una forma pedagógica, ¿no? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito? El propósito es mirar la intercesión, el poder de intercesión que tiene Moisés ante Dios. Y obviamente es un ejemplo que se repetirá eh, en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, ¿no? El poder de intercesión de un hombre ante Dios. Bueno, y finalmente dice: entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Muy bien. Bueno, vemos también en forma importante cómo recién empezando, ¿no? La travesía por el desierto, cuando se estableció la alianza, ¿no? De Dios con su pueblo, inmediatamente el pueblo se fue tras los ídolos, ¿no? Y no pudo confiar en Dios, no pudo esperar. Bueno, tenemos a continuación el Salmo responsorial 105, cuyo responso es: acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Bueno, como veremos, este salmo está muy relacionado con la lectura anterior, ¿no? En donde se va a prácticamente hacer un recuento de todas las infidelidades, ¿no? Es importante leer este Salmo 105. Todas las atrocidades, infidelidades, idolatrías que cometió el pueblo, ¿no? De Dios, violando la alianza. Muy bien, nos dice el salmista: en Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Bueno, gravísimo, ¿no? Cambiaron la gloria de Dios por la de una imagen de un toro que come hierba, ¿no? O sea, ni siquiera un toro o un animal, sino la imagen, ¿no? de un toro. Aquí lo dice eh, con el término preciso: un toro joven o un becerro. Y continúa: se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas
en el país de Cam, portentos junto al mar Rojo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Aquí nuevamente enfatiza el hecho de la función intercesora de Moisés, ¿no? Por el pueblo de Israel. Y con esto apartó, dice, la cólera de Dios. Bueno, pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 31 al 47, que es la continuación de la lectura anterior. Entonces, con esto termina este capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Muy bien, nos dice entonces el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Bueno, según la ley, para que el testimonio de alguien fuera válido, se necesitaban dos o tres, o sea, más de uno, ¿no? Entonces aquí les está diciendo a los judíos, a los fariseos, como los llama San Juan, los llama judíos, eh, que el testimonio no lo da de sí mismo, ¿no? Y veremos que acude a diferentes testimonios, ¿no? Como el de Juan el Bautista, como al Padre, como a las Escrituras y como a las obras que hace, ¿no? Los milagros. Bueno, pero ni aún así creían los judíos. Y continúa, hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven, o sea, para que crean, ¿no? Entonces les va a mencionar los diferentes testimonios, ¿no? Entonces, bueno, empieza eh, incipientemente mencionando el testimonio del Padre, ¿no? Pero aquí eh, comienza en realidad con el testimonio de Juan el Bautista. Y continúa, Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Aquí es importante observar cuando dice Juan era la lámpara que ardía y brillaba. En estas mismas palabras prácticamente se refiere a Elías, ¿no? Y con esto se está dando eh, la semejanza, ¿no? De el profeta Elías con Juan el Bautista. O sea, es el espíritu de Elías, ¿no? La luz que ardía y brillaba, ¿no? Lo dice del profeta Elías. Y aquí lo menciona en Juan el Bautista. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Bueno, entonces aquí menciona también al Padre y a las obras que me ha concedido llevar a cabo, o sea, las obras que hace Jesucristo, los milagros, ¿no? Los portentos, las curaciones, los exorcismos, todo eso de lo que se admiran, ¿sí? Esas obras que hago dan testimonio de mí. ¿Y cuál es el testimonio? Que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz,
ni visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque al que envió no le creen, o sea, a Jesucristo, ¿no? Que es enviado por el Padre. Y continúa, estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. Bueno, los judíos estudiaban las Escrituras, ¿no? Eh, investigaban, es- escudriñaban las Escrituras, como dice, ¿no? La Escritura, buscando la verdad y la vida eterna. Pero no están viendo que el Antiguo Testamento, las Escrituras, como se dice aquí, apuntan a Cristo, ¿no? Él es la plenitud de la Escritura. Todo el Antiguo Testamento profetiza a Cristo. Entonces, y dice, y no quieren venir para tener vida, porque Él es la vida, ¿no? Ya lo he dicho. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No recibo gloria de los hombres. Además los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibirán. ¿Cómo podrán creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Entonces aquí termina con el testimonio de Moisés. Moisés escribió sobre Cristo. Dice, repitamos esta parte. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Sabemos que los judíos, eh, lo más preciado de las escrituras era la Torá, ¿no? Que eh, creían fue escrita por Moisés, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿no? El Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y eso que escribió Moisés apuntaba a Jesús, ¿no? Y si no creen en lo que escribió Moisés sobre Jesús, él les dice, ¿cómo van a creer en mis palabras? Y lo dice, ¿no? En eh, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, les dice, ¿no? Moisés, eh, un profeta vendrá después de mí y a él deben seguir, creer. Y Dios mismo dice, yo suscitaré un profeta después de Moisés. Pondré mis palabras en su boca. Y hay de quien no obedezca o cumpla lo que él les diga. Entonces ahí está Jesucristo, ¿no? El Mesías, de quien los judíos esperaban tanto y no lo veían. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.